Hola de nuevo, yo soy Eugenio Flores. Vamos a hacer nuevamente un video de divertimáticas usando la computadora para que los trazos queden de manera más clara. Vamos a hacer la actividad número 8 del libro de primero de secundaria. La actividad se llama Piensa dos veces. Se trata de 3 desafíos de geometría muy parecidos a los que aparecen en otros cuadernillos o en otras actividades. La idea es buscar estrategias para convertir un problema que parece muy complicado en un problema mucho más sencillo. Se trata de entender que muchos problemas no hace falta que nos enseñen algo más. No se trata de tener más conocimiento. Se trata simplemente de saber usar el conocimiento que ya tenemos, de usarlo de maneras nuevas y creativas. Estas son las imágenes de los 3 desafíos que aparecen. Yo estoy trabajando con la versión antes de imprenta, de modo que estas no podrían no ser idénticamente lo que aparece en el cuadernillo, pero tienen las mismas intenciones. Los desafíos son los siguientes. Este de acá es un círculo que tiene área 2. Adentro tiene un cuadrado inscrito. Quiere decir que los 4 vértices del cuadrado están sobre el círculo. Se trazaron estas 2 diagonales, se sombreó este y estos 2 gajos de aquí. La pregunta es cuánto mide el área sombreada. Esto podría ser muy complicado porque no tenemos manera, bueno, sí podemos, pero necesitaríamos calcular muchas otras cosas. Por ejemplo, si quisiéramos usar nuestras fórmulas, sabiendo que tiene área 2, el área sabemos que es perímetro por el radio al cuadrado. Si esto es igual a 2, entonces el radio tiene que ser 2 entre pi raíz cuadrada. Es un número válido, pero es un número bastante complicado de imaginar. Si el radio mide eso, podríamos calcular entonces cuánto mide el área de cada triángulo, porque este de aquí es un radio y este de aquí también es un radio. ¿Cómo hacemos después para calcular estos gajos? Eso puede parecer mucho más complicado porque no tenemos una fórmula para gajos, tenemos una fórmula para círculos y podemos calcular secciones circulares, como estas rebanadas de pizza. Pero para un gajo no tenemos una fórmula. La idea es entonces pensar en estrategias alternativas y son estrategias que alguien puede pensar de manera muy sencilla. Este triángulo de acá lo voy a mejor acomodar aquí. Y este gajo de acá lo voy a mejor acomodar acá. El área que buscamos entonces es esta, que se puede ver muy simplemente que es medio círculo, porque el cuadrado, su diagonal es un diámetro. Entonces la respuesta en este es 1. Toda esta área es la mitad. Y esa área es equivalente al área que nos pide. Entonces, no se trata tanto de usar las fórmulas, se trata un poco más de tener el ingenio para transformar el problema. Algo parecido va a pasar en este. Este tiene un cuadrado del lado 2, tiene un círculo inscrito. Quiere decir que ahora es el círculo el que toca de manera tangente los 4 lados. Adentro del círculo hay un cuadrado inscrito. Y lo que queremos es saber el área del cuadrado pequeño. ¿Cómo vamos a hacer algo así? Pues claro que el área del cuadrado es lado por lado. Pero ¿cuánto mide el lado? Eso no hay manera evidente de saberlo. ¿Cuál es el truco aquí? El truco se trata en ver esta diagonal. Esta diagonal del cuadrado es lo mismo que es un diámetro del círculo. Y todos los diámetros son iguales. Este de acá también es un diámetro. La línea punteada y la línea que es una diagonal deben medir ambas lo mismo. Pero es muy fácil ver que esta línea punteada mide 2. Entonces, esta de aquí, que es la diagonal del cuadrado, también mide 2. Eso nos ayuda bastante a resolver el problema. Vamos ahora con el segundo desafío. Lo que tenemos es un cuadrado que mide 2 centímetros el lado
tiene adentro un círculo inscrito, que quiere decir que ahora es el círculo el que toca los 4 lados del cuadrado de manera tangente, y el círculo tiene un cuadrado inscrito también, igual que en el desafío anterior. Queremos calcular el área del cuadrado más pequeño. Eso puede parecer muy complicado. Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, pero ¿cómo vamos a usar eso aquí? ¿Cómo le hacemos para calcular el lado del cuadrado? Bueno, con algo más de herramientas, podemos darnos cuenta que esta diagonal es un diámetro del círculo. Igual que en el desafío anterior, la diagonal pasa por el centro del círculo y entonces es la medida de un diámetro y todos los diámetros son iguales. Este diámetro de acá también mide lo mismo que la diagonal, pero este segundo diámetro que hicimos es muy sencillo ver que mide 2, mide lo mismo. Tenemos entonces que el cuadrado está formado de esta manera. Si supiéramos Pitágoras, es muy sencillo calcular cuánto mide el lado del cuadrado. Pero a lo mejor eso es mucho pedir a estas alturas. Sería injusto poner un problema que solo se pudiera resolver sabiendo Pitágoras. ¿Hay alguna otra manera de resolver este problema? Sí la hay. Hay que tratar de darle una vuelta a lo que hacemos. En este caso, literalmente darle una vuelta al cuadrado. Lo que vamos a hacer es que gire el cuadrado para que se acomode estos 4 vértices, que ahora estoy pintando de azul, se acomoden justo sobre estos 4 puntos de aquí, los puntos de tangencia. Entonces vamos a girar el cuadrado de esta manera y entonces el cuadrado quedaría así. Los lados me quedaron un poco chuecos, pero ustedes se dan la idea. Estos 2 cuadrados son iguales, porque los cuadrados, tanto el primero como el segundo, tienen sus vértices sobre el círculo. Tienen sus 4 vértices sobre el círculo. Los 2 cuadrados son iguales, no les hemos cambiado nada más que girarlo. Pero este segundo cuadrado se convierte mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si volvemos a trazar estas 2 líneas, el área que buscamos del cuadrado no es muy complicado ver que se trata de la mitad. Estas 2 líneas que trazamos, que unen los puntos de tangencia y son diámetros del círculo, dividen al cuadrado grande en 4 cuadrados chiquitos. El cuadrado que buscamos ocupa la mitad de cada uno de esos cuadrados. El área del cuadrado chiquito es entonces la mitad del área del cuadrado grande. El área del cuadrado grande tenía lado 2, por lo tanto área 4. Quiere decir que el cuadrado chiquito tiene área 2. Hicimos eso sin necesidad de saber que el lado del cuadrado es raíz de 2, que hubiera sido un número complicado de absorber a estas alturas. Esta estrategia no requirió mayor conocimiento, requirió simplemente creatividad para girar el triángulo. Vamos a hacer ahora la tercera actividad. Esta de acá sí se ve un poco más complicada, ¿no? Tenemos un círculo de área 3 y adentro del círculo tenemos un triángulo equilátero. Eso va a ser importante. Coloreamos este gajo de acá, gajo parecido al de la primera actividad, y además desde el centro del círculo nos fuimos a los puntos medios de algunos lados para marcar este de acá. A estas alturas ya tenemos una idea de cómo se resuelven estos problemas. No vamos a usar fórmulas porque no tenemos fórmulas para este gajo ni para esta figura extraña de acá. Lo que queremos es tratar de transformar el área de alguna manera. Hay un par de maneras de hacerla, pero todos llegan a la misma conclusión. Lo que voy a hacer aquí es dividir este cuadrilátero en 2. Este triángulo de acá es igual de ese lado que si estuviera de este otro lado. De modo que este nuevo triángulo que está marcado de rojo es igual al área sombreada original. Todavía no sabemos cuál es el área de ese,
Tampoco sabemos cuál es el área del gajo. Lo que sí sabemos es que si acomodamos el gajo acá, la figura que nos queda es bastante más sencilla. ¿Por qué? Pues porque si yo hago esta nueva división, vamos a ver que quedaron 3 iguales. Y nosotros tenemos uno de ellos sombreado. Reacomodamos las figuras para que ocuparan exactamente esta área. Digo que hay varias maneras de hacer porque lo pudimos haber acomodado de distintas maneras. Esta de aquí debe ser claro que el área entonces es 1/3 del área total. ¿Por qué? Simplemente porque la dividimos en 3 pedazos iguales. Quiere decir que el área de esta área sombreada es 1, porque el área sombreada es equivalente a esta nueva que encontramos. Estos son los 3 desafíos geométricos. Son desafíos muy comunes en este tipo de problemas. Hay más de una actividad en los cuadernillos de Divertimáticas que hacen alusión a esta idea de transformar el área. Ya no usar las fórmulas, sino convertir un problema complicado en un problema sencillo. No se trata de que no se trata de que hay algo que no nos hayan enseñado y nos haga falta. Se trata de creatividad, de tratar de ver las cosas de una manera distinta. Vamos a resolver el reto que viene en esta actividad. El reto de esta actividad ya no es un reto geométrico, pero sigue siendo un reto de razonamiento. Es uno de esos problemas de mate que están sencillamente diseñados para engañar. La respuesta obvia no es la respuesta correcta. Vamos a ver. El reto dice: en el salón de clase de Lino se aplica un examen de falso o verdadero. Hay un alumno A que en este tipo de exámenes tiene la tendencia de acertar a 5 de cada 10. Y hay otro alumno B que acierta a 1 de cada 10 preguntas. Lino tiene una duda en una pregunta del examen. ¿A quién le preguntas? Entonces, ¿por qué es esto un desafío? Parece que es un problema muy sencillo y que lo que hay que hacer es preguntarle a A. A normalmente saca 5 en el examen. Si tú le preguntas a A, tienes una probabilidad del 50% de que te dé la respuesta correcta. Pero B solo le atina a 1 de cada 10. B normalmente saca 1 en el examen, saca el 10% correcto. ¿Por qué le preguntarías a B? Muy sencillo, porque si le preguntas a B y haces lo contrario, tienes un 90% de probabilidad de tenerla bien. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente improbable que Lino te esté diciendo que el alumno B, te esté diciendo cuál respuesta no es. En 9 de cada 10, si le preguntas al alumno B, te está diciendo cuál no es la respuesta correcta. Entonces es muy sencillo calcular cuál sería la respuesta correcta. ¿Qué es lo que le sugeriríamos a Lino? Lo que le sugeriríamos a Lino es que le pregunte a B y luego haga lo contrario de lo que hizo B. Eso nos da un 90% de probabilidad de tener la respuesta correcta. Si nosotros le preguntamos a A, nada más vamos a tener un 50% de probabilidad. Entonces la respuesta obvia no era la que buscábamos acá y sí requiere un pequeño truco. No solo es preguntarle, además es razonar qué nos conviene. Este fue el reto de esta actividad y esto es todo por este video. Nos vemos en otro video de Divertimáticas.